En esta mañana vamos a reflexionar en el tema basado en Salmos 34:4. Si gusta, por favor, lo puede buscar. Se titula "Me libró de todos mis temores". Y vamos a reflexionar en estas palabras de David: me libró de todos mis temores. Salmos capítulo 34, versículo 4 en específico. Dice la palabra del Señor: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué le parece si lo leemos juntos al contar tres? Todos juntos, 1, 2, 3. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Pues esta mañana nos hemos reunido para hablar acerca de un tema que resuena en nuestros corazones, lo querramos o no lo querramos. Y estamos hablando acerca del temor. Y yo puedo recordar cuando estaba a una corta edad, y quizás el licenciado Palomo me va a llamar después para que platiquemos, pero mis padres veían una serie que estaba basada en David Banner, el científico que estuvo expuesto a los rayos gamma, y entonces él se transformaba cuando se enojaba en Hulk y salía, ¿verdad?, el protagonista, y yo inmediatamente escuchaba, ¿verdad?, esa musiquita. No sé si usted lo pudo ver, ¿verdad?, en su momento. Si no, ya preocúpese porque ya tiene un poquito de kilometraje como algunos de nosotros. Yo salía corriendo y salía gritando, ¿verdad?, y mis papás, ¿verdad?, y tratando de consolarme porque yo no podía ver al dichoso Hulk hasta el momento. No, como no, ahora sí ya lo disimulo por lo menos. Pero era un temor que tenía muy arraigado, y mis papás aprovechaban, ¿verdad?, para abrazarme y para seguirme molestando. Y te va a salir Hulk si no te portas bien, ¿verdad? Y quizás algunos de nosotros podemos pensar en algunos temores que algunos tengamos, ¿verdad? Son diferentes unos con otros. Quizás algunos le tienen temor a los payasos, ¿verdad? Y el payaso anda atrás: niño, ¿verdad?, soy payaso, no me tengas miedo. Y no lo puede ver, y no puede haber payaso en su fiesta infantil, ¿verdad? Porque usted no le gustan los payasos y no quiere que sus hijos estén también expuestos a los dichosos payasos. No sé cuál sea su temor. Estamos hablando de temores probablemente superficiales como un ejemplo, pero cuando ya nos ponemos a recapacitar en la vida, a veces sí tenemos muchos temores. Tenemos temores al futuro, al mañana, tenemos temores al qué dirán, tenemos temores a qué va a pasar con nosotros, sí, y comenzamos a pensar en situaciones que quizás no han pasado, porque hay temores que vienen a nuestra mente, que nosotros los traemos sin que esto esté alrededor. Son, digamos, situaciones que las visualizamos sin que sean verdaderas. Hay temores que son ciertos, pero hay temores que son parte de una serie de imaginaciones que nosotros llegamos a tener, ¿verdad? De repente alguien puede tener temor a que se va a enfermar de cierto tema, va a tener cierta enfermedad, cuando en realidad no está pasando nada alrededor. O quizás usted tiene algún síntoma, pero usted comienza a imaginarse hasta cómo va a ser su tumba y ya toda la gente alrededor en su entierro, ¿verdad? Porque tenemos temores que nosotros hemos decidido tomar. Hay mucha gente que incluso no sale de su casa por el temor que tiene a que algo le puede pasar fuera. Hay gente que tiene temores en el área financiera porque dice: si no alcanzo a pagar, ¿y cómo voy a hacer con esta deuda? Y todavía se me están acumulando más cosas, y ya la tarjeta, y ya veo que la situación, la economía se está poniendo cada vez más difícil, conflictos en el mundo entero. ¿Qué va a pasar con estas guerras que están entre los países, con tanta tecnología? Y uno se pone a pensar la situación de los virus, y hay muchos temores alrededor. Esto está a la orden del día. Yo creo que nadie está exento. Y al momento de platicar esto, no platicamos como una terapia colectiva, ¿verdad?, donde digamos, bueno,
todos tenemos temores, vamos a orar, nos vamos a seguir trabajando, porque no se trata de eso. Se trata de ver en la palabra de Dios qué es lo que Dios nos dice cuando nosotros estamos experimentando algún tipo de temor. Cuando viene a nuestra vida algo que nos paraliza, porque el temor nos paraliza. No nos deja pensar cosas coherentes o cosas ciertas, o a veces el temor nos limita para que podamos crecer y para que podamos avanzar. ¿Se recuerdan ustedes cuando los espías fueron a contemplar la tierra y regresaron a dar lo que ellos habían visualizado? La mayoría de ellos, excepto 2, dijeron: no vayamos, ahí hay gigantes, ahí nos van a comer vivos, vamos a hacer como un bocado para ellos. Y toda la gente entonces comenzó a paralizarse. Pero hubieron 2 personas que dijeron: pero Dios está con nosotros. Esa es la gran diferencia. Y entonces comenzaron a pensar, no en sus circunstancias, sino en quién estaba con ellos. Y vamos a hablar alrededor de esto, porque este es el planteamiento que presenta también el salmista David, diciendo en el Salmo 34:4: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y si usted puede ver el texto, va a haber una secuencia, va a haber una forma de desarrollo en el que el salmista toma una decisión de buscar al Señor a pesar de lo que estaba pasando, y cómo el salmista comienza a ver el actuar, el accionar de Dios, pero cuando él toma una decisión. El pueblo de Israel tenía que pasar el río Jordán y Dios les había dado una promesa, y la promesa era que Dios iba a abrir el río. Pero ¿qué tenía que hacer el pueblo para que esto sucediera? Tenía que caminar, tenía que dar el paso, tenía que disponer su corazón para hacer algo, y Dios entonces iba a cumplir su palabra. Algo como esto es lo que menciona este versículo. David busca a Dios y Dios entonces le escucha, y Dios entonces le libra de todos sus temores. Pero en muchas ocasiones nosotros tenemos temor y decimos que buscamos a Dios, pero en la práctica el buscar a Dios es solamente algo teórico, no es algo práctico. Buscar a Dios se vuelve algo religioso. Pero cuando nosotros damos el paso y entonces tomamos la decisión de tener una relación personal con Jesús, Él entonces abre el río y nosotros podemos caminar. No estamos diciendo que las circunstancias necesariamente van a cambiar, pero algo pasa en el corazón que Dios nos llena de la voluntad para poder continuar, y Dios se encarga del resto. Dios dice su palabra que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero no es cierto que a veces incluso ese versículo lo tomamos solamente de memoria, pero cuando vienen los momentos difíciles, entonces parece que tambaleamos, parece que dudamos, y esa es la lucha que nosotros tenemos, de creer, de confiar, de buscar, o de quedarnos completamente estáticos ante la palabra de Dios. Es interesante cómo en este versículo David comienza a plantear cómo había una necesidad profunda de salvación, de tranquilidad, de liberación. Cuando hablamos de esto, no lo hablamos en un término, digamos así, espiritualoide, ¿verdad? No, es algo real, es algo que pasa. Necesitamos saber cómo actuar cuando tenemos un problema familiar y nos da miedo que no lo podamos hacer bien, nos da miedo no dar el ancho en nuestro trabajo, nos da miedo al tener que enfrentar retos personales, no poderlos realizar. Dios nos da la oportunidad de crecer si nosotros nos sujetamos a Él y le hacemos caso a sus palabras. Dice en este contexto que David estaba tomando una determinación. Mire el versículo 1. Dice: bendeciré a Jehová. ¿En qué momento? En todo tiempo. Y cuando
leía estas palabras, me ponía a recapacitar cómo cuando en muchos momentos en mi vida tuve la oportunidad de experimentar temores de aquellos que paralizaban. Yo no sé si usted puede pensar en algún tipo de temor que usted experimentó que lo paralizó, pero en algún momento en mi adolescencia, juventud, que recuerdo vagamente, yo pensé y dije, bueno, yo quizás, yo no nací para amar, nadie nació para mí, ¿verdad? Si usted le pone música ya es muy asunto suyo, ¿verdad? Pero yo dije, en realidad, qué difícil, ¿verdad? El tener una relación con una señorita, ¿verdad? Y que esto, que me gusta, que le gusto, que no le gusto, que mañana sí, que de hoy no. Ay, no, la verdad que todo esto, qué complicado. Y yo tenía temor. De repente dejé que el temor también me inundara. Y en ese momento, ¿qué piensa usted que hice? Bueno, un momentito, ¿verdad? Hasta aquí, que no se me acerque nadie, yo no me acerco a nadie, me dedico, ¿verdad?, a mis cosas, y el temor me paralizó definitivamente. Me dice producción que tengo que regresar al espacio de la cámara, así que por aquí estamos para los compañeros que están desde sus oficinas y los que van a ver también después. Aprovechamos, usted puede ver también nuestros devocionales posteriormente, quedan alojados en YouTube, así que usted puede, ¿verdad?, ahí repasar lo que estamos mencionando viernes a viernes. Dios entonces, cuando nosotros tenemos temores, siempre va a tener la palabra adecuada en el momento preciso, pero nosotros también tenemos que estar listos para poder tomar esa palabra y apropiarnos de ella. Porque lo que hizo David es lo que nosotros tenemos que hacer cuando estemos pasando estos momentos. David dice, busqué a Jehová. Y yo creo, y me preguntaba al estar estudiando para este momento, yo me pregunto si yo estoy de verdad dedicado a buscar al Señor, si mi corazón le busca, si mi corazón le anhela, o en realidad está anhelando otras cosas, porque es tan fácil distraerse, es tan fácil decir que uno es cristiano, que uno va a la iglesia, que uno simpatiza con el cristianismo, pero en realidad en la práctica hacer todo lo contrario es muy fácil. Y quizás estoy hablando para personas que tienen años de estar en la iglesia, como personas que recientemente están tratando de buscar al Señor, porque lo que tenemos que buscar es bendecir al Señor a pesar de las circunstancias que estemos pasando. Muchas personas se han alejado del Señor porque Dios no les ha contestado como ellos querían. Pero David dice, yo voy a buscarle y lo voy a hacer independientemente de lo que me esté pasando. Y podemos pensar en un David en la cueva, rechazado, traicionado, herido. Podemos pensar en un David en el desierto, podemos pensar en un David pasando situaciones complicadas, pero diciendo, no importa, porque yo estoy buscando al Dios vivo que sabe cómo lleva el control de mi vida. Y cuando vengan momentos difíciles, yo puedo pensar, uno no sabe qué va a suceder el día de mañana, uno no conoce el futuro, uno está expuesto en un lugar como San Salvador para los movimientos telúricos, uno está expuesto a nivel mundial por todos estos virus y los que están surgiendo y los que vendrán. Uno está expuesto ante todo lo que está pasando en temas de corrupción, en temas de trata de personas, en temas etcétera, 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 para poder seguir sumando a la lista. Pero aquí es donde viene el punto que yo tengo que afirmar en mi vida. Yo voy a buscar al Señor independientemente la circunstancia que esté dándome temor. Voy a hacer su voluntad y voy a estar con Él en todo tiempo. Dice David, su alabanza estará de continuo en mi boca. Voy a decir Dios es bueno porque en realidad Dios es bueno, pase lo que pase, lo crea o no lo crea, Él sigue siendo Dios. Pero lo que voy a hacer es que para responder a los momentos difíciles voy a tener mi perspectiva centrada en lo que Dios quiere hacer conmigo. Si Dios está permitiendo esto es porque Dios está trabajando en mí, es porque Dios está haciendo su voluntad en mí. Pero en medio de la situación difícil, Él ha prometido paz. Dice la palabra de Dios, mucha paz tienen
los que ponen su confianza en un seguro porque eso les va a garantizar su mañana. No dice eso la Biblia. La Biblia no habla de que si usted hace esto, no, la Biblia dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Cuando nosotros le conocemos, la manera en la que nosotros podemos conocer a Dios es profundizando en nuestra relación con Dios. Su palabra está para eso. Cuando amamos su palabra, entonces Él nos ha prometido que nos va a dar mucha paz. No solamente una paz superficial, sino mucha paz. Nosotros, como David, tenemos que enfocarnos en una vida de gratitud, porque el temor nos hace volver nuestra mirada hacia nosotros y hacia nuestros problemas y nos hace decir, pobrecitos, miren lo que está pasándome. A los demás todo les va bien, pero a mí me llega una y no salgo de una cuando ya viene la otra y me vienen juntas y miren lo que me está pasando. Cuando nosotros tomamos esa actitud, nos centramos en nosotros mismos, pero David dice, yo voy a llenar mi boca de alabanza porque lo que Dios está haciendo es majestuoso, es grande. Y Dios nos da la oportunidad de cambiar esa perspectiva. Quizás el motivo de nuestro tiempo devocional y para reflexionar en la palabra es que nosotros nos cuestionemos en cómo reaccionamos o qué hacemos cuando vienen los temores a nuestro corazón. El salmista en el Salmo 100, versículo 4, habla de entrar a la presencia de Dios con acciones de gracias. En el libro de Hebreos se nos dice que nosotros tenemos entrada sin ningún problema a la presencia de Dios. Tenemos la confianza, podemos ser comprendidos por alguien que pasó por dificultades. Dice que Jesús experimentó dificultades y porque las experimentó nos comprende en cómo nosotros nos sentimos y en lo que nos pasa. Así que necesitamos, para todas estas cosas que estamos hablando de los temores, el afirmarnos en la confianza que tenemos en Él. Porque Él dijo en Isaías 41:10, no temas, y la razón que nos dio, ¿cuál es? Porque yo estoy contigo. No se trata de decir, no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler. Se trata de decir, Dios está aquí a pesar de que yo no lo vea. Dios está conmigo, sus promesas son ciertas. Dios me ha dicho que aunque ande en valle de sombra de muerte, no debo temer mal alguno porque Él está conmigo y su vara y su cayado me van a dar aliento. Él ha prometido aderezar mesa delante de mí, aun que yo esté en presencia de mis angustiadores. Dios está conmigo. Rápidamente, en los minutitos que nos restan, quisiera mencionar dos cosas que es importante resaltar. Número uno, la confianza en Dios es tremendamente clave. Dice David en el versículo 4, busqué a Jehová y Él me oyó. Quizás cuando tenemos temor, a veces pensamos que no podemos más, pensamos que el mundo ya se nos vino abajo, pero lo que nos da confianza en el mañana, a pesar de lo difícil que pueda parecer, es lo que Dios nos dice. Acompáñenme a Proverbios capítulo 3. También estos versículos son muy conocidos. Proverbios capítulo 3 y vamos a leer el versículo 5 y 6. Dice Proverbios capítulo 3 versículo 5. Fíate de Jehová. Y también la manera en la que lo pone Salomón es como indicaciones paso a paso. Siga el manual y el manual dice lo siguiente: fíate de Jehová, ¿cómo? De todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y no es casualidad esta palabra que pone la amplitud necesaria para que nosotros veamos la importancia de que Dios quiere actuar en nosotros. Dios quiere apoyarnos. Dios quiere indicarnos el camino a seguir. La sociedad en la que nosotros nos encontramos a menudo usan diferentes cosas para aliviar el temor. Muchos
se escapan en situaciones, problemas sociales, en el alcohol, en las drogas, en entretenimiento que no tiene ningún sentido. Pero lo que nosotros sabemos es que esto que nos está diciendo Dios de verdad funciona. Cuando nosotros buscamos a Dios, Él hace su voluntad, Él nos oye y Él nos libra. Por eso lo que quisiera resaltar es que debemos buscar a Dios y compartirle a Él nuestras cargas y nuestros problemas. Cuando usted pase un momento de necesidad, cuando vengan las situaciones difíciles, haga lo que dice la palabra, corra hacia Él, porque Él va a ser como una torre fuerte para usted. Él va a ser como una roca firme donde usted va a poder estar seguro. Un ganador de una fotografía a nivel mundial, para muchas personas no tenía sentido la fotografía que había puesto a concursar porque estaba el mar embravecido y el título que le había puesto era paz. Y estaban las olas y estaba una gran roca, pero entonces la fotografía llamaba la atención a un pequeño espacio que estaba en esa roca donde estaba una palomita y estaba resguardada de todo lo que estaba pasando en medio de esa tempestad. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado así? Dios ha estado ahí cuidándonos. Quizás nosotros no nos hemos dado cuenta. Y yo puedo recordar muchos momentos donde ni siquiera me imagino qué es lo que hizo Dios para poder cuidarme, para poder sacarme adelante. Pero hoy, si yo le conté uno de mis temores, puedo contarle varios. Si usted tiene tiempo, ahí me dice y nos ponemos de acuerdo. Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes temores. Pero qué bonito es poder ver hacia el pasado y poder pensar, ese temor que yo tenía, si yo estaba haciendo las cosas, me estaba ahogando en un vaso con agua, ¿verdad? Y quizás alguien dice, no, pero la verdad que la persona lo está experimentando. Sí, pero ahora que lo veo hacia atrás, yo puedo decir, bueno, gracias Dios por la esposa que me has dado, por el hijo que me has dado, por la familia que tú ya tenías para mí, ¿verdad? Y cómo tú guiaste las cosas para que, como en una historia de película romántica, saliéramos corriendo uno de un lado y el otro del otro en cámara lenta y los pajaritos sonando ahí en el fondo y pudiéramos entonces llegar y encontrarnos. Quizás puedo poner esta historia de esta manera, pero en realidad así sucedió, así nos encontramos. Bueno, no tan así, ¿verdad? Quizás quitémosle los pajaritos. Pero hoy puedo decir, esos temores me limitaron y yo no busqué al Señor como tendría que haberlo hecho en esa situación. Y ahora puedo decir, Dios ha sido bueno, Dios has estado ahí, me has hecho crecer en esa confianza. He visto cómo tú has obrado y yo quiero confiar en ti con todo mi corazón. Porque no he estado confiando. Y es la verdad que en la práctica no lo estaba haciendo. Y quizás a veces lo cantamos, lo decimos, pero no lo vivimos. Número 1, busque confiar en el Señor con todo su corazón. Y número 2, usted tiene que realizar acciones para fomentar esa confianza. No puede quedarse en el discurso. Tiene que buscar al Señor. Usted tiene que hacer una lista de sus temores y buscar qué dice la palabra en cómo usted tiene que accionar al respecto. Si sus temores son con respecto a las finanzas, prepárese en ese sentido. La Biblia habla más de las finanzas que del cielo, del infierno. La Biblia tiene muchos recursos para hablar con nosotros acerca de esto. Vea cuáles son sus temores y qué dice la Biblia. Y esto es muy clave. Ore al respecto de su vida. Pedimos que el Señor obre, pedimos que el Señor actúe, pero no le buscamos, pero no lo hacemos de manera puntual. Haga una lista. Ahora con los métodos que tenemos por los celulares, usted puede hacer una listita como que va al súper, ¿verdad? Ahí puede tener orando por su vida, orando por su familia, orando por sus familiares, orando por cualquier otra situación, y usted va viendo cómo día con día esto va haciéndole ver la mano de Dios con usted. En esa lista usted se va a dar cuenta que ya no va a estar orando por usted, se va a dar cuenta que va a estar orando por otros, porque así funciona el Señor. Dios en realidad nos da tanto que no nos lo da para que nosotros nos quedemos con eso, sino que nos da para bendecir. Y me encanta, y si usted puede
posteriormente a este tiempo estudiar el Salmo 34, dice cosas preciosas, ¿verdad? Acerca de cómo David estaba experimentando su relación con Dios. Así que cultive su relación con Dios, lleve un diario de oración, escriba sus temores, busque un apoyo probablemente si usted lo necesita de alguien maduro en la fe que conozca qué dice la Biblia para que le pueda acompañar. Usted tiene que tomar acciones concretas, conecte su vida con otros que también están buscando crecer en la palabra del Señor. Lo peor que usted puede hacer cuando está pasando por problemas es separarse de otros que le pueden ayudar. Quizás con esa misma línea que yo le dije, a veces uno se crea también falsos conceptos de los demás y dice, me van a herir, no me van a comprender. No le estoy diciendo que comience a contarle sus problemas a todo el mundo, pero usted necesita una comunidad de fe, una comunidad de personas que le apoyen para poder salir adelante en medio de sus temores. En el libro de Hechos vemos cómo los primeros cristianos experimentaron esto y compartían todas las cosas, tenían todas las cosas en común, oraban juntos, estaban unánimes. Y creo que esto es lo que necesitamos. Y los temores son una oportunidad que Dios nos da también para que nosotros veamos cómo Dios obra de Él para con nosotros, pero para que veamos también cómo Dios obra en medio de nuestra comunidad. Necesitamos entonces hacer cosas prácticas. Si usted ha dejado de asistir a la iglesia, si usted ha dejado de tener algún tipo de exposición a los principios de la palabra de Dios, busque al Señor, acérquese a Él. Si usted está pasando por problemas y está lejos de Dios, no veo cómo va a tener la oportunidad de agarrarse de Él y agarrarse de sus promesas. Tiene que ser intencional, tiene que tomar acciones al respecto. Por eso le animo para que usted pueda agregarse a algún grupo de oración, busque una iglesia, aproveche los espacios que nuestra universidad da también para poder crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Dios quiere obrar entre nosotros. Busque al Señor, pero hágalo de manera concreta. Y como David, nosotros vamos a poder dar testimonio. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró, no de uno, sino de todos mis temores. Ahí seguimos, vamos avanzando. No se nos han terminado los temores, pero Dios nos va enseñando cómo es su actuar, nos va fortaleciendo y dice su palabra que el mismo Dios nos va a afirmar, a fortalecer. Él va a estar con nosotros y nos va a ayudar a salir adelante.